Hoy empezamos una nueva serie que tiene como título el nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es el título entonces? Jesús. Ese es el título de la serie. Y de Jesús hay muchísimas cosas que decir. Si pudiéramos, nos sentaríamos aquí toda nuestra vida a hablar de Jesús. Pero en esta serie vamos a hablar sobre algunos eventos muy claves de la vida de Jesús, muy claves de la vida de nuestro Señor. Hoy vamos a empezar hablando de el bautismo. Escúcheme bien, ¿de qué vamos a hablar? De el bautismo. Y para eso vamos a leer este texto del bautismo de Jesús. Necesitamos conocer un poquito más sobre Jesús y su importancia y todo lo que hizo. Vamos a leer Mateo 3:13, 17. Dice: Jesús fue desde Galilea a donde estaba Juan en el río Jordán para que lo bautizara. ¿Quién era ese Juan? Juan el Bautista, no el discípulo, sino Juan el Bautista. Pero Juan no quería hacerlo. ¿Cómo va a hacer eso? Le decía Juan a Jesús: tú eres el que debería bautizarme a mí. Juan le respondió Jesús: bautízame porque nos conviene cumplir lo que Dios ha mandado. Escucha esto tan bonito que dice Jesús: nos conviene cumplir lo que Dios ha mandado. Mire, a usted le conviene cumplir lo que Dios ha mandado. Repita después de mí: me conviene cumplir lo que Dios ha mandado. Algunos no están muy seguros, ¿no? Dices: no, ¿será que sí me conviene? Pues le cuento que sí. Y dice: y Juan lo bautizó. Cuando Jesús salía de las aguas del bautismo, los cielos se abrieron y vio que el Espíritu de Dios descendía sobre él en forma de paloma. Y una voz de los cielos dijo: este es mi Hijo amado, y en él me complazco. Este momento es muy impresionante porque es un momento crucial en el ministerio de Jesús. ¿Por qué es significativo el bautismo de Jesús? ¿Tendría sentido el bautismo de Jesús? ¿Será que Jesús necesitaba ser bautizado? Yo le pregunto: ¿Jesús necesitaría ser bautizado? Era una orden, pero ¿lo necesitaría? Por eso Juan le dice: ¿cómo va a ser eso posible? O sea, ¿cómo es que yo te tengo que bautizar? Más bien sería que tú me bautices a mí, porque es que tú eres el Mesías. Porque para nosotros parecería que no tiene sentido. Pero por eso el día de hoy vamos a desentrañar un poquito, desenredar esto para que usted entienda el sentido del bautismo de Jesús y qué significa para nosotros. Y primera cosa que vamos a tener en cuenta es que es significativo para nosotros porque Jesús se identifica con aquellos por los que iba a morir. Jesús se está identificando por todos nosotros, porque Él iba a morir por nosotros. Entonces, en su bautismo, Jesús se identificó con los pecadores. Por eso Juan le decía: ¿cómo así que usted me va a bautizar? No, que yo lo tengo que bautizar. Si usted no tiene pecado. Maestro, usted está libre de pecado. Es el Cordero sin mancha. ¿Cómo es posible que yo venga a bautizarlo a usted sobre los pecados si usted no ha cometido? Pero Jesús se identifica con los pecadores porque Él pronto iba a llevar los pecados de la humanidad sobre sí mismo. Y Él tenía que identificarse. Iba a haber ese intercambio entre la humanidad y Jesús. Iba a haber ese intercambio entre su pecado y la santidad de Jesús. Por eso cuando usted va al Padre, el Padre no ve su pecado, sino que ve la santidad de Jesús. Y ve la sangre de Cristo que lo cubre a usted, que cubre sus
pecados. Y Él llevó los pecados de todos los que están aquí, de todos los que estamos, me incluyo aquí. Él llevó los pecados de todo. Vamos a leer 2 Corintios 5:21. Dios tomó a Cristo que no tenía pecado. Escuche esto. Dios tomó a Cristo que no tenía pecado. Era puro, sin mancha. Y luego dice, y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. Él nos declaró justos por medio de la sangre de Jesús. El Padre nos declara justos, aunque nosotros no éramos justos, aunque nosotros éramos pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levante la mano. Todos somos pecadores. Algunos todavía no se consideran pecadores. Creen que pecado es solamente ir y matar a otra persona, que pecado es ir y violentar a alguien. Pero mire, el pecado que hay en nuestro corazón, nuestra maldad, es el pecado. La mentira es el pecado. Los malos pensamientos son el pecado. Todas esas cosas nos apartan de Dios. Y yo quiero que usted recuerde que Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Por eso Él podía entendernos a nosotros. Porque muchos dirán, pero pues es que ¿qué chiste tiene Jesús? Pues obviamente no iba a pecar porque Él era Dios. Pero tenga en cuenta que este es uno de los misterios que hay. Jesús era 100% hombre. Y dice la Biblia que fue tentado en todo. Jesús fue tentado en todas las cosas. A Él se le presentaron todas las tentaciones que a nosotros como humanos se nos puedan presentar. La única diferencia es que Él no tuvo pecado. Y toma su maldad y se la lleva encima. Y es lacerado, es azotado, es golpeado, es vituperado y es crucificado y muere en la cruz por su pecado. ¿Qué pasaba antes? Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y si la paga del pecado es la muerte, y si la Biblia dice que todos hemos pecado, entonces ¿cuál era nuestro final? La muerte. Pero usted dirá, pero pastor, si todos nos vamos a morir algún día. Pero la Biblia habla de la muerte segunda, la muerte eterna. Y la paga del pecado era esa muerte. Y no merecíamos un sacrificio tan grande por nuestra maldad. Dios convertirse en hombre para venir a traerle libertad a usted. Imagínese. A veces nos creemos tan importantes con nuestras cosas y en nuestra vida y con nuestros trabajos y con nuestro dinero y con nuestro conocimiento. Y nos creemos superiores y creemos que no necesitamos a Dios. ¿Que Dios para qué? Pero mire, en su mente y en su corazón hay un pecado y la paga del pecado es la muerte. Y el único camino al Padre, porque no hay otro nombre, dice la Biblia, dado a los hombres, sino el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, por el cual podamos llegar al Señor. Es el único camino. No existe otro camino diferente. El único es Jesús. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él no está diciendo, a ver, pues no, mire, usted puede meterse en otra religión, en otra cosa, seguir a otros, hacer el coaching ontológico, o usted puede ser buena persona y entonces ahí va a ser. No. Jesús dice: nadie
va al Padre si no es a través de mí. Por eso también Jesús dice que Él es la puerta. Él es la puerta. Y no merecíamos, como les decía, ese sacrificio por toda nuestra maldad, pero el Señor decidió identificarse con nosotros, con nuestro pecado, para llevarlo encima, para llevar esos pecados a la cruz y que tuviéramos vida y que la tuviéramos en abundancia. ¿Qué es lo que queremos nosotros tener? Vida y tenerla en abundancia en el Señor. Segunda cosa por lo que es significativo el bautismo de Jesús es porque simboliza su muerte, sepultura y resurrección. Es que me emociono, se me empieza. Yo cuando pienso en el sacrificio de Jesús y digo, wow, yo no merecía ese sacrificio, yo no merecía esa misericordia de Dios, pero Él es tan maravilloso que nos miró a nosotros y decidió perdonarnos, salvarnos. Y cuando nosotros nos bautizamos, bíblicamente, escuche bien, esto es un bautismo bíblico, no el bautismo de la tradición religiosa a un niño pequeñito que no tiene ni idea qué es lo que está pasando. Si usted lo bautizaron bebé, yo le pregunto, ¿usted se acuerda de su bautismo? ¿Usted se acuerda de la decisión que le preguntaron, mi hijito, usted se quiere bautizar? Y usted dijo, gu, caca, ¿qué? Y eso significaba así, me quiero bautizar porque creo en Jesucristo, el Salvador, el Sanador, el que me va a restaurar. No, usted no dijo eso, porque usted no tenía ni idea. Por eso nosotros creemos en el bautismo bíblico. Y la palabra bautizar significa sumergir. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para bautizar a la gente? Sumergirla en agua. Y entonces cuando nos bautizamos, estamos identificándonos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Vamos a leer Colosenses 2:12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Escuche bien, cuando se bautizaron fueron sepultados con Cristo y con Él también fueron resucitados para vivir una vida, ¿cómo? Nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Yo siempre le digo a la gente, mire, cuando llega al bautismo, usted simboliza y se para en el agua, simboliza su vida vieja, su anterior vida, ¿sí? Y cuando usted llega y lo sumergen en el agua, estamos simbolizando la sepultura. Lo estamos enterrando en agua. Y cuando usted sale del agua, estamos simbolizando la resurrección, que es la nueva vida en Cristo. Ahí estamos representando nuestro proceso de primero vida sin Dios, luego morir al viejo hombre y luego ser renacidos en una nueva vida en Cristo. Que por eso es que hace 8 días yo les decía, mire, Dios a los que no conocen al Señor no quiere restaurarlos. Y algo, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo que no nos quiere restaurar? No, Dios quiere transformarlo, quiere hacerlo nuevo. Dios quiere que usted vaya, entre al agua y salga como una nueva criatura, en un simbolismo. Nosotros debemos entender que tenemos una vida nueva en Cristo. Por eso la Biblia nos llama a que nos quitemos el ropaje de la vieja naturaleza y nos revistamos de la nueva naturaleza en Cristo. Que muera el viejo hombre y que ahora sea usted un nuevo hombre en el Señor. Es transformado. Tiene una nueva oportunidad, borrón y cuenta nueva en el cielo. Usted empieza de cero. Y ahí es donde usted toma la determinación de hacer lo que Jesús dijo, porque nos conviene cumplir lo que Dios nos ha mandado. Y cuando usted acepta al Señor en su corazón, usted viene a Él y entonces a usted le conviene empezar a moverse conforme a la voluntad de Dios. Así que es importante que usted siempre en su mente recuerde que el bautismo representa vida, muerte y resurrección.
Vamos a leer Romanos 6:4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora, escuche bien, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Usted a veces no quiere y se resiste a dejar esas ataduras, pero haga esa reflexión, esas cosas viejas que no le han permitido avanzar, que no le han permitido mejorar, que no le han permitido ser mejor hombre o mejor mujer, mejor esposo o mejor esposa. Esas ataduras que no le permiten avanzar financieramente, esas ataduras que no le permiten avanzar en su estudio, en su trabajo. ¿Usted está conforme con esas ataduras? ¿Está conforme con esas cosas que no le permiten avanzar? Por eso es que el Señor viene y nos da una vida nueva. Dice, vea, deje eso, suéltelo, ya no más. Te voy a dar una nueva oportunidad. Haga cosas nuevas ahora en su vida. ¿Es de necio seguir haciendo lo mismo que nos lleva a lo malo? ¿O no? Es una necesidad, no, es una necedad. Es una necedad seguir haciendo las cosas que lo lastiman a usted y le lastiman a su familia. Es una necedad. Tercera cosa por lo que el bautismo de Jesús es significativo para nosotros, es que la identidad de Jesús como el Mesías esperado fue confirmado por Dios mismo cuando habló desde el cielo. Esta parte es muy impresionante. Es muy impresionante. Vamos a leer el versículo 17 que estábamos leyendo de Mateo 3, versículo 17. Y una voz de los cielos dijo: Este es mi Hijo amado y en él me complazco. Recuerde que cuando Jesús fue bautizado, lo leíamos hace un momento, se abren los cielos y hay una voz que dice: Este es mi Hijo amado en el que me complazco. Ahí Dios, el Padre, está revelando a Jesús como Mesías de la humanidad. Está diciendo: este es el que yo había prometido que iba a venir. Este es el que viene como ese cordero perfecto, puro y sin manchas, como sacrificio para el perdón de los pecados de la humanidad. Por lo tanto, el bautismo de Jesús no fue como cualquier otro. Los cielos fueron abiertos para la humanidad. Esto es una simbología muy importante, entender que cuando Jesús se bautiza, los cielos se abren. Cuando Jesús es revelado como el Mesías, los cielos se abrieron y se abren los cielos para usted. Cuando usted se bautiza y cuando usted acepta al Señor en su corazón, los cielos se abren para usted. Yo veo gente triste, angustiada, amargada en el cristianismo, y es porque no han tomado la posición de entender que los cielos están abiertos para el que cree en el Señor. Lo creyó una sola persona. Vuelvo y lo repito, mire, a la gente le cuesta creer como cristiano que los cielos están abiertos para usted. A la gente le cuesta creer eso. Y entonces no toman las bendiciones y les falla la fe. Y entonces les da miedo dar pasos de fe. El Señor dice: hágale. Y la gente: ay, no. Y les decía hace unos días, no recuerdo si fue aquí en un mensaje o al equipo, pero les hablaba del momento de Pedro cuando se baja de la barca. Así fue en un mensaje. En los dos. Y empieza a caminar en el agua por fe. Y cuando quita la mirada de Jesús, se empieza a hundir.
Porque a veces usted quita la mirada de esos cielos abiertos, quita la mirada de Jesús y por lo tanto entonces le falla la fe. El Señor le dice, haga algo y usted, ay no. El versículo 16 dice, cuando Jesús salía de las aguas del bautismo, los cielos se abrieron y vio que el Espíritu de Dios descendía sobre él en forma de paloma. Cuando los cielos se abren, viene el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted recibe al Señor en su corazón, viene a su vida el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que lo guía a usted. El que le va a mostrar el camino correcto y las decisiones correctas. Pero usted cree que en medio de tanta bulla del mundo, porque a veces estamos en el mundo, pero no se olvide que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, no pertenecemos al mundo y no podemos permitir que la bulla del mundo tape la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es la bulla del mundo? Todo lo que no es de Dios. Pero hay muchas cosas legítimas que usted permite que le hagan ruido en su cabeza. Hay muchas cosas legítimas. Por ejemplo, hay gente, y lo decíamos hace unos días, hace 8 días precisamente, el trabajo, ¿no? Hay mucha gente que el trabajo, y es una bulla, el trabajo, o el dinero, el placer, el descanso, y es tanta bulla en su cabeza y el Espíritu Santo le está hablando y usted no lo escucha porque la bulla y el ruido que hay en su cabeza y en su corazón no permiten que usted vea y oiga las cosas con claridad. Y usted necesita ver las cosas con claridad y oír con claridad la palabra del Señor. Usted necesita tener los oídos bien abiertos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Necesita tener los ojos bien abiertos para ver la bendición. Usted no viene solamente aquí a la iglesia a sentarse y a escuchar a un Señor que se emociona ahí, a decir una cantidad de cosas que están en la Biblia, sino a escucharlas para ponerlas en práctica y vivirlas en su día a día. Y si yo le digo que los cielos están abiertos para usted, para su familia, porque usted crea en el Señor, créame, pero no solamente créame a mí, sino créale a la Biblia cuando nos dice que los cielos están abiertos para usted. Usted tiene que creer, porque si usted no cree, usted no va a dar esos pasos de fe, usted no va a avanzar. Así que crea que cuando vino Jesús, Él abrió esos cielos para nosotros. Él abrió esos cielos para los que lo amamos. Él no solamente vino a hacer esa obra maravillosa espiritual, sino para abrir los cielos para nosotros aquí en la tierra. Y por último, ¿por qué es significativo el bautismo de Jesús? Porque están presentes los 3 miembros de la Trinidad ahí en ese momento. ¿Sí se da cuenta que están los 3 miembros de la Trinidad en ese momento? Está el Hijo que está siendo bautizado. Se abren los cielos y está el Padre diciendo: aquí está mi Hijo en el cual me complazco. Y está la presencia del Espíritu Santo que desciende. Están los 3. En ese momento es revelado también para nosotros la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esto es uno de los misterios, ¿no? Esto es un enredo para la gente hablar de la Trinidad, y de hecho hay líneas doctrinales que no son de nuestra línea, que no creen en la Trinidad. Pero nosotros como Iglesia Vida, para que usted lo sepa si no lo sabía, somos una iglesia trinitaria. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. El Hijo fue bautizado, el Padre habló y el Espíritu Santo descendió. Y la Trinidad es el término teológico que nosotros utilizamos, porque
Yo les hago esta pregunta, a ver, curiositos de la Biblia. ¿La palabra Trinidad aparece en la Biblia? No, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad es un concepto teológico que nosotros utilizamos, un término teológico para explicar un concepto. Y ese concepto es que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay un Dios que existe en tres personas coiguales que son en esencia distintos en personalidad, pero son el mismo. No son tres diferentes. Ay, ese Dios de las tres cabezas. No, no es un Dios con tres cabezas. Es un mismo Dios que se manifiesta en tres personalidades. Es un solo Dios. Y los tres miembros de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, poseen los atributos de la perfección de la deidad. Son santos, 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 porque son uno solo. Y el mandato del Padre es la obediencia al Hijo. Es el empoderamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y representa una imagen hermosa del ministerio de vida de Cristo. Ese es el bautismo. Por eso tenía tanta importancia. Por eso era importante que se cumpliera lo que el Señor había mandado, porque ese pequeño acto significaba y simbolizaba muchísimo para nosotros. En conclusión, uno de los momentos más significativos de la vida de Jesús fue el bautismo. Porque ahí estamos identificados nosotros en Jesús. Nos identificamos con nuestro Salvador, con el Mesías, con el Hijo de Dios. Y recapitulemos, recordemos que es esa simbología, vida, muerte y resurrección de Jesús. Cuando usted se bautiza, ¿sabe qué pasa? Los que ya se bautizaron lo saben, si no lo saben, les recuerdo, si no me acuerdan. Usted reconoce que Jesús es el Salvador. Usted hace ese acto público. Usted ya lo aceptó. Cuando usted viene al Señor, usted acepta que Jesús es su Salvador, es su Redentor. Usted cree en Él. Y entonces cuando usted toma la decisión de bautizarse, es una forma pública en la cual usted está demostrando que cree en el Señor, que cree en la vida, muerte y resurrección de Jesús, y que cree que usted ha vivido como un viejo hombre, ha muerto a ese viejo hombre y tiene una vida nueva. Así que yo le invito a que haga esa reflexión. Vamos a leer Lucas 19:10. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y nosotros estábamos perdidos, como ovejas sin pastor. Estábamos perdidos en nuestra maldad. Estábamos perdidos en nuestras angustias, estábamos perdidos en nuestras tristezas, estábamos perdidos en nuestros problemas, estábamos perdidos en nuestro pecado. Pero Jesús vino a liberarnos. Mire, si usted nos ha bautizado bíblicamente y usted ha aceptado a Jesús en su corazón, y usted dice: yo creo en Jesucristo como mi Salvador, yo creo que he pecado contra Dios, porque hay que reconocer. Lo hemos comentado en ocasiones, ¿no? Uno de los problemas que tienen las personas que sufren de algún tipo de adicción, ¿cuál es la primera dificultad que tienen? Admitir, reconocer que tienen un problema. Usted le pregunta a una persona que tiene problemas con el alcohol y dice: no, yo cuando quiera lo dejo. Usted le pregunta a una persona que tiene problemas con las drogas y dice: no, yo cuando quiera yo lo dejo. Y
Y usted sabe que eso es mentira, ¿o no? Una persona que está atada a los vicios. Hay personas que están atadas a la amargura y a la tristeza y se aferran a eso y no reconocen, no, yo estoy bien, porque a la gente también le cuesta reconocer eso. Yo estoy bien y estamos atados al pecado, y la gente que está atada al pecado le cuesta reconocer que está atada al pecado, porque creen que mentir no es pecado. Ay, es que y nos inventamos cosas como, es una mentirita piadosa. Yo le pregunto, ¿la mentirita piadosa existe? No. ¿Piadosa de qué o qué? Mentirita piadosa, mentirita es mentirita, mentirita es mentira. ¿A cuántos no le enseñaron en la casa eso, no? Es una mentirita piadosa. Yo les he dicho a veces en ocasiones, les digo, usted le enseña a mentir a sus hijos. Ay, pero ¿cómo, pastor? Yo le llamo la atención. Cuando llega el cobrador, buenas, y le dicen, dígale que no estoy. ¿Hay usted que le está diciendo, aquí está llevando a un niño? Porque ¿a cuántos de los que estamos aquí no nos pusieron en esas? No contesten. No hagamos quedar mal a sus padres. ¿Sí? Pero, ahora, pero dígale que no estoy. Y una salía que mi mamá dice que no está. Y mi papá dice que no está. Me acaba de decir. Entonces, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, ha reconocido que es pecador y que quiere apartarse del pecado, que sabe que necesita apartarse de ese pecado, yo lo invito a que, esta es sorpresa para los de información, pero les digo. Yo le invito a que si usted desea bautizarse, se inscriba en la mesa de información. ¿Qué hay? ¿Qué se necesita para bautizarse? Creer. Aceptar a Jesús. Le vamos a dar una pequeña clasecita sobre el bautismo, cortita. Y ya, al agua pato. No es que no vamos a hacer el estudio teológico que dura un año para ver si después de usted un año. No. Usted, si usted ya creyó, si usted está firme, convencido, bautícese. Sin miedo. Sin miedo, échese el agua. Y entonces, si usted quiere, allá en la mesa de información, deja sus datos, yo me quiero bautizar. Y deja su número de contacto para que nos pongamos en contacto. Y eso es lo más que cuadremos y al agua pato. ¿Listo? Finalizamos leyendo Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes confiaron y por eso son resucitados. La gente del equipo que está aquí confió y un día dijo, yo acepto y me quiero bautizar. Yo quiero tomar ese paso de fe y voy a dar esa demostración pública de que yo creo en mi Jesús, porque Jesús se identificó con mi pecado y lo llevó a la cruz. Aunque el pecado era mío, Él fue el que recibió el castigo por mí. Y Él lo merece. Lo mínimo que puedo hacer yo es aceptarlo, vivir conforme a su voluntad y bautizarme. Así que, familia, están totalmente invitadísimos a bautizarse. Yo quiero hacer una claridad aquí, porque era una pregunta que me hacía una pareja que se está preparando para casar. ¿Cuánto nos cobra? Me preguntaron por casarnos. No me confundan, ninguno de los que está aquí. Un bautismo no cuesta nada, un matrimonio no cuesta nada. Bueno, depende de cómo usted quiera casar. Si usted dice, no, pastor, nos queremos casar en Dubái, pues es otra cosa. Pero nosotros como iglesia no cobramos ni por consejerías, ni por bautismos, ni por matrimonios, ni por nada que tenga que ver con la iglesia cobramos.
Eso no tiene precio, porque de lo que por gracia recibimos, por gracia damos. Los que hacen su discipulado, ¿cuánto cuesta el discipulado? Las clases crecer, nada. Cosas que lo único que tienen que pagar es las fotocopias, el material, pues los gastos conexos que tenga cualquier actividad que haya que desarrollar. Si usted me dice, pastor, yo me quiero casar en la iglesia, aquí está el salón. ¿Cuánto nos cobra por el salón? Nada. Aquí no. Usted pues tendrá que pagar la decoración, nosotros lo prestamos así, ¿no? Usted lo pondrá lindo y usted tendrá que hacer las cosas que tenga que hacer. Porque yo quiero aclarar eso. Nosotros no estamos interesados en su dinero. Ay, pastor, y más tarde usted va a pedir diezmo ofrenda. No estamos interesados, lo necesitamos, que es diferente. ¿Por qué? Porque necesitamos cubrir nuestros gastos, necesitamos pagar, necesitamos el refrigerio para los niños que están en el apartamento de aquel lado, que también lo pagamos, ¿sí? Así que yo aclaro eso, ¿no? Nosotros no cobramos por el bautismo. Si usted dice, no, pues ¿cuánto irán a cobrar por eso? Pues imagino que no, hasta una camiseta le regalamos, no sé, por los que se han bautizado, los últimos, los primeros no les tocó la camiseta, pero a los últimos que se han bautizado, que se bautizaron con la camiseta azul, les regalamos la camiseta. Sí, es una camiseta que dice, he decidido seguir a Cristo. Entonces, vamos a orar porque Jesús murió por nosotros, porque se bautizó, se identificó con nosotros, fue revelado a través de la voz del Padre, los cielos fueron abiertos y el Señor se glorificó, demostrando en su vida, muerte y resurrección, que es la que a nosotros nos trae libertad, nos trae vida en abundancia y nos permite ser esos nuevos hombres. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a adorar el nombre del Señor, vamos a orar.